Aquí estamos en la segunda parte de la lección número 94 de nuestro curso de geometría. Al final de la lección, de la primera parte de esta lección, establecimos un teorema que decía que el volumen de cualquier pirámide triangular es igual a una tercera parte del producto de la medida del área de su base por la medida del largo de su altura, de la altura que le correspondiera a la base que estuviéramos considerando de esa pirámide triangular. Así que vamos a la demostración de ese teorema. Dice sea EPQR, miren aquí, EPQR, esta que tiene aquí marcadas sus aristas un poco más gruesas que el resto de la figura, una pirámide triangular con base PQR, miren aquí abajo, base triangular, lo ven, un triángulo, de área B, a medida del área de esa base triangular, de esa pirámide triangular, la vamos a llamar B mayúscula, ¿verdad? Y con altura h, la distancia desde el vértice de esa pirámide triangular EPQR hasta el plano que contiene la base es h, y esa es la altura de esa pirámide. Y queremos ver que el volumen de esa pirámide EPQR, de esa pirámide triangular EPQR, está dada por esta fórmula. Su volumen es igual a 1/3 del producto de la medida del área de su base, ¿verdad?, por la medida del largo de su altura. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues mire, considere el prisma triangular que yo puedo formar haciendo uso de esa pirámide del siguiente modo. Mire, tomo en cuenta estos dos segmentos, PD y RF. PD y RF, ambos paralelos a la arista QE de nuestra pirámide original. ¿Ve? Este segmento es paralelo y este segmento es paralelo, los dos a este. Así que, claro, serán paralelos entre sí por un teorema que probamos aquí hace un tiempo atrás, ¿verdad? También vamos a considerar a este segmento DF, ¿verdad?, paralelo a este segmento PR, que es una de las aristas de nuestra pirámide original, ¿verdad?, EPQR. Y también a DE, este segmento paralelo a PQ, que es una de las aristas también de nuestra pirámide original EPQR, y finalmente EF, este segmento paralelo a este segmento QR, que fíjense que también es otra de las aristas de nuestra pirámide original EPQR. Bueno, así es que fíjense que hemos formado aquí un prisma triangular, ¿verdad? Entonces, un prisma triangular que se llama el PQR, EDEF. Prisma triangular porque fíjense que tiene estas dos bases paralelas triangulares, y claro, los lados, las caras laterales, pues van a ser paralelogramos, por eso se llama un prisma, y en particular triangular porque sus bases son triángulos, ¿verdad? Muy bien. También vamos a considerar este plano, el RDE, el que está determinado por esos tres puntos no colineales, mírenlo aquí. El RDE, esos tres puntos no colineales determinan un plano por un postulado que vimos bien al principio del curso, y es ese plano entonces que pasa por aquí, ¿ves? Y cuya parte estamos viendo, ese triángulo DRE. Y fíjense que ese plano entonces DRE divide a ese prisma que yo he formado de esa manera, ese prisma triangular que hemos formado de esa manera, en las siguientes pirámides. Este plano divide al prisma triangular que hemos considerado, el PRD, el PQR, DEF, ¿verdad?, ese prisma triangular que tenemos ahí, ese plano lo divide en las siguientes tres pirámides. Primeramente, la misma pirámide original, miren, la EPQR, la pirámide ERDF, ERDF, esta que queda como hacia allá, y la pirámide EPRD, esta que queda como hacia acá, ¿verdad? La divide el prisma triangular que hemos formado de esa manera que explicamos. Ese plano de ER o RED divide ese prisma triangular que hemos formado de esa manera en esas tres pirámides, la original y esas otras dos que hemos indicado. Fíjense que yo aquí las he separado, esas tres pirámides en que quedan separados ese prisma triangular que hemos formado de esa manera, determinadas por ese plano, ¿verdad?, que consideramos. Aquí las hemos separado nuevamente. Fíjense,
La original, la EPQR. La EPQR, miren, la moví un poco más al frente, miren aquí, la EPQR. La ERDF, la ERDF, esa que queda como hacia allá, la separé un poco más acá, ¿verdad? Miren aquí, la ERDF, ¿verdad? Y la EPRD, la EPRD, que es esta que queda como así, atrás también, pero un poco más hacia la izquierda, ¿verdad? La eché un poco para atrás, ¿verdad? Y un poco más hacia arriba, ¿verdad? La PRD, ¿verdad? La tiene ahí. Fíjense que aquí las tenemos juntas, formando el prisma triangular ese que hemos formado, y aquí las hemos separado un poco para distinguirlas un poco mejor, ¿ok? Bueno, la cuestión es que fíjense que al yo separarla noto que son tres pirámides disjuntas, o sea, tres conjuntos de puntos en el espacio que no tienen nada en común, ¿verdad? Porque donde en la cara que termina una, ahí en esa cara empieza la otra, etcétera, ¿verdad que sí? Y que al yo unirlas se me forma ese prisma triangular que estamos considerando de la manera que indicamos ahí. Así que por lo tanto, por el tercer postulado de volúmenes, como estas tres regiones o porciones del espacio son disjuntas, al yo sumar sus volúmenes me darán en total el volumen de la unión de esas tres porciones de espacio, que no es otra cosa que el volumen de ese prisma triangular que tenemos aquí. Y por eso es que indicamos que por el tercer postulado de volúmenes, el volumen precisamente de ese prisma triangular PQRDEF, ese prisma triangular que tenemos aquí, ¿verdad? Con caras, con bases triangulares, ¿verdad? Es igual a la suma de los volúmenes de las tres pirámides en que ha quedado subdividida. De esa manera yo considero, recuerda ese plano que llamamos el RD. El volumen de la pirámide original que tenemos, la EPQR, más el volumen de la ERDF, esta que queda hacia atrás acá, más el volumen de la EPRD, esta que queda también hacia atrás, pero en este sentido, ¿verdad? Así que ahí tenemos esa primera ecuación que vamos a marcar con un número 1. El volumen de nuestro prisma se puede buscar como la suma de los volúmenes de esas tres pirámides triangulares en que ha quedado subdividida, nuestro prisma de esa manera, ¿okay? Bueno, como sus bases están en el plano PRDFD, vamos a ver qué es eso. Las bases de estas dos pirámides, mira, la ERDF, mira aquí, la ERDF. Fíjense que su base sería ese triángulo RDF, ¿verdad? Porque estoy considerando como vértice al E, al punto E, ¿verdad? Así que la base es aquello que queda allá atrás, la RDF. Pues esa base, y dice que la base también de la EPRD, de esta otra pirámide que queda también hacia atrás, pero un poco en sentido más hacia la izquierda, ¿verdad? Fíjense que la base entonces de esa otra pirámide, la EPRD, es este triángulo, PRD, pero esos dos triángulos, esa base de la pirámide EPRD y esa base triangular de la pirámide ERDF, las dos están en el plano este, que es la cara de acá atrás de ese prisma triangular que formamos, ¿verdad? Que tenemos ahí. Bueno, pues como entonces las bases de esas dos pirámides, esta que queda hacia atrás, acá un poco más a la derecha, y esa que queda hacia atrás también, pero hacia la izquierda, es la misma, ¿verdad? Está en el mismo plano, pues la distancia desde el vértice hasta ese plano que contiene a las bases de esas dos pirámides es la misma, ¿verdad? Porque recuerde que al estar en un mismo plano esas dos bases, pues la distancia desde ese punto E hasta ese plano que contiene esas dos bases de esas dos pirámides va a ser la misma. O sea que la altura de esas dos pirámides que tenemos hacia atrás, una que queda un poco más hacia la derecha y otra que hacia la izquierda, es la misma, ¿verdad? Así que como sus bases están en ese plano, ese paralelogramo PRDF, este que está aquí atrás, ¿verdad? Entonces esas dos pirámides tienen la misma altura, porque hace la misma distancia desde su vértice, el vértice de ambas, hasta ese plano que contiene la base de ambas pirámides, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como PRDF, esa precisamente, ese cuadrilátero que está aquí,
PR de F, ¿verdad? Es un paralelogramo, que recuerden cómo lo construimos, ¿verdad? Esto se tomó paralelo a esto se tomó paralelo a esto, y esto se tomó paralelo a esto, así que estos también son paralelos, los lados opuestos son paralelos, así que es un paralelogramo. Y DR, este segmento que pasa por aquí, que es precisamente la intersección de este plano que consideramos ahorita, ¿verdad? El plano que llamamos RDE, con la cara esa que está atrás en ese prisma que es ese paralelogramo, este viene a ser una diagonal de ese paralelogramo. Y aquí probamos que las diagonales de cualquier paralelogramo dividían el paralelogramo en dos triángulos congruentes. Así que por lo tanto, en este paralelogramo PRFD, que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Esta es una diagonal y ha dividido automáticamente ese paralelogramo que está allá atrás, como cara hacia atrás de ese prisma que estamos considerando, en dos triángulos congruentes. Entonces, míralo aquí. Entonces el triángulo RDF, que es precisamente la base de la pirámide RDF, va a ser congruente con el triángulo PRD, que es precisamente la base de la pirámide PRD. ¿Okay? Bueno, pues como esas dos pirámides tienen la misma altura, por lo que hemos analizado aquí, y tienen bases congruentes, tienen la misma área, ¿verdad? Sus áreas son iguales, porque recuerden por el segundo postulado de áreas, si dos figuras, dos regiones, que no son estos dos triángulos, en un plano son congruentes, sus áreas son las mismas. El área de este triángulo RDF va a ser igual al área de este triángulo PRD. Así que como esas dos pirámides, la RDF y la PRD tienen la misma altura y bases congruentes, o sea, bases equivalentes, por el teorema anterior, sus volúmenes son iguales. ¿Ven? El volumen de RDF de esa pirámide va a ser igual al volumen de esta otra pirámide, perdón, miren aquí, de la RDF va a ser igual al volumen de la pirámide PRD, de esta que está acá. ¿Ven? El volumen de esta pirámide, repetimos, que queda aquí, hacia atrás, pero a la derecha, va a ser igual al volumen de esta pirámide que va hacia atrás, pero hacia la izquierda. Por la razón que indicamos, tienen la misma altura ambas, y las bases, al ser congruentes, son equivalentes. Y eso es lo que dice el teorema que probamos previamente en la lección anterior, ¿verdad? Que terminamos, de hecho, de demostrar en la primera parte de esta misma lección. ¿Okay? Si usted tiene dos pirámides con la misma altura y bases equivalentes, entonces sus volúmenes son iguales. Bien, pues ya tenemos que esas dos pirámides, ¿verdad? Esta que queda, repetimos, hacia atrás a la derecha y esta que queda hacia atrás pero a la izquierda, sus volúmenes son iguales. Vamos a marcar esta ecuación como número 2. Ahora, la pirámide, yo digo ERDF, esta que queda hacia atrás y hacia la derecha, yo la podría llamar de esta otra forma. RDF, porque fíjense que entonces, en vez de usar como vértice de esa pirámide, el vértice, puedo usar el vértice R, ¿verdad? Fíjense que si uso el vértice E, es la pirámide RDF, ¿verdad? Pero si uso el vértice R, sería la pirámide RDEF, ¿verdad que sí? Entonces la base de esa pirámide, que es esta misma original, ¿verdad? La RDF, la base entonces sería la cara que queda arriba, ¿verdad? Si uso este como vértice, ¿verdad? Fíjense que cuando usé E como vértice, la base más bien es la cara que queda hacia atrás, ¿verdad? Opuesta al vértice, la RDF. Pero si uso en esa misma pirámide el vértice R como vértice de la pirámide, entonces la cara que es la base sería esta que queda opuesta a ese vértice que es la DEF. O sea que esa pirámide RDF, como dice aquí, se puede llamar también RDEF. Pero esta pirámide, la RDEF, yo veo claramente que tiene una altura igual que el original, que la que yo estoy considerando originalmente, esta que está aquí más, con aristas más gruesas, ¿verdad? La EPQR. ¿Por qué? Porque fíjense que entonces su altura, la altura de esta, la de la pirámide EPQR, es esta H. Y entonces fíjense como esta base
y esta base son, la base de esta pirámide, y esta base de esta otra pirámide que hemos llamado ahora la RDEF, ¿verdad? Son las bases de ese prisma que formamos nosotros, pues son paralelas. Así que por tanto la distancia entre cualesquiera dos puntos de ellos, ¿verdad? Claro, la distancia entre esos dos planos que contienen esta base de esa pirámide original EPQR y esta otra pirámide que hemos llamado ahora RDEF, ¿verdad? Es la misma siempre, así que la altura desde aquí hasta aquí va a ser la misma altura desde aquí hasta aquí. Así que por lo tanto, esas dos pirámides, ¿verdad? Esta, la EPQR y la RDEF, que es también la misma EPDRF, ¿verdad? Tienen la misma altura, ¿verdad? Así es que, además, como las bases de estas dos pirámides, que ahora estamos llamando la EPQR, que es la original, y esta otra, la RDEF, que es otro nombre para la RDF, ¿verdad? Tienen la misma altura y bases congruentes. Esas bases congruentes son equivalentes por el segundo axioma de área, ¿verdad? El área de EF, esta área de este triángulo, que es la base ahora de esta pirámide R de EF, va a ser igual al área de esta base PQR de la pirámide original EPQR, ¿verdad? Y como tiene la misma altura, por el análisis que hemos hecho, ¿verdad? De que es la distancia entre las caras o las bases de ese prisma que consideramos, tienen esas dos pirámides también el mismo volumen. O sea que el volumen de la pirámide DF, esta que está aquí, que es esta misma, la RDEF, ¿verdad? Va a ser igual a el volumen de la pirámide original EPQR. ¿Ok? Muy bien. Vamos a marcar esta con un número 3. Y ahora decimos, resumiendo, por 2, lo que dice aquí, 3, que es lo que dice aquí, y la ley transitiva de igualdad, es lo que tenemos. Que el volumen de la pirámide EPQR, míralo aquí, el volumen de la pirámide EPQR va a ser igual al volumen de la pirámide ERDF, míralo aquí. Y aquí dice en 2 que el volumen de ERDF, este volumen, es igual a el volumen de la pirámide EPRD. ¿Okay? Así que tenemos que el volumen de esas tres pirámides, repetimos, en que quedó subdividido el prisma que formamos inicialmente, ¿verdad? De la manera que indicamos allí, el volumen de esas tres pirámides es el mismo. Las tres pirámides tienen el mismo volumen. Bueno, pues entonces, seguimos aquí. Recuerde, hace tiempo que no se lo digo, pero recuerde siempre tener copiado todo lo que lo copiamos en la pizarra, ¿verdad? Porque esa es la demostración formal de los teoremas y es muy importante que usted las tenga. Vamos a continuar aquí. Entonces, por 4, ¿qué es esto que tenemos aquí? Indica que el volumen de esas tres pirámides en que quedó subdividido, repetimos, ese prisma que formamos originalmente aquí. 1. ¿Qué es esto que está aquí? La ley de sustitución. Y la ley simétrica de la igualdad, tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Mire lo que tenemos. Que el volumen de esta pirámide, volumen de la pirámide EPQR, que es la pirámide que de hecho estamos tratando de determinar o de demostrar que su volumen está dado por esta fórmula, más el volumen de esta, pero acabamos de encontrar que el volumen de esa, de la ERDF, también es el de la EPQR, así que yo puedo sustituir, ¿verdad? En vez de poner la ERDF, otra vez poner la EPQR, ¿verdad? Más el volumen de la EPQR, de la pirámide EPQR, más el volumen, dice aquí, de la pirámide
EPRD, pero aquí también dice que el volumen de la pirámide EPRD es igual al volumen de la pirámide EPQR. Así que puedo sustituir el volumen de la pirámide EPRD por el volumen de la pirámide EPQR, ¿verdad? Más el volumen de la pirámide EPQR dice que es igual al volumen del prisma completo original. El volumen del prisma PQR raya DEF. Pero entonces, ¿qué tenemos en el lado izquierdo? Pues mire, se convierte en lo siguiente. Aquí yo estoy sumando el volumen de tres pirámides igualitas. O sea, estoy sumando tres términos exactamente iguales, ¿no? El volumen de DEPQR más el volumen de EPQR más el volumen de EPQR. Por eso da 3 veces el volumen de la pirámide EPQR. Y aquí tengo el volumen de este prisma. Pero aquí hace unas cuantas lecciones atrás demostramos que el volumen de cualquier prisma, sea triangular como es este o no triangular, es igual al producto de la medida del área de su base por la medida del largo de su altura. O sea que va a ser igual. Y fíjense que el área de la base, de las bases de ese prisma triangular va a ser congruente, es B, la misma de abajo, ¿verdad? O sea, la base de abajo, o sea, la base de arriba es B. Y la altura de ese prisma es H. La distancia entre esas dos bases es la misma altura H de la pirámide original, la EPQR, ¿no? Que al aplicar entonces a esta ecuación la ley de división de las igualdades, tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Bueno, voy a coger el lado izquierdo de esa ecuación que dice que 3 veces el volumen de la pirámide EPQR, de la pirámide que yo tenía originalmente, ¿verdad? La EPQR, es igual a la base, la medida del área de la base, de ese prisma triangular que formamos ahí por su altura, por la altura de ese prisma que formamos ahí. Y de ahí, si yo divido en ambos lados entre 3, y en el lado izquierdo se cancela el 3, nos queda que el volumen de la pirámide EPQR va a ser igual, el BH entre 3, que debemos multiplicar 1/3 de la multiplicación o del producto de la medida del área de la base de esa pirámide EPQR por su altura H. Y eso, mire aquí, es lo que yo quería ver. El volumen era 1/3 B por H. Bueno, pues ahí tenemos una demostración de ese teorema que, repito, dice que el volumen de cualquier pirámide triangular es igual a 1/3 parte del producto de la medida del área de su base por la medida del largo de su altura. En la siguiente lección, en donde espero verlo ya pronto, veremos un ejemplo de aplicación de esto y el teorema que dice que buscar el volumen no de una pirámide triangular como nos indica este teorema, como hicimos en este teorema, sino el volumen de cualquier pirámide, sea triangular, sea cuadrangular, pentagonal, hexagonal, la que sea. Nos vemos entonces en esa próxima lección.